Entonces tiene la palabra Richard para trabajar el capítulo 15. Aquí. Aceptar aquí ya. Entonces empezamos. Sí, señor. Bueno, entonces hoy el capítulo habla sobre su mente subconsciente y su felicidad. Bueno, leyendo este capítulo, pues hay una frase que siempre que nos ha acompañado desde que empezamos toda esta reunión de los grupos, y es que la felicidad es como una decisión, ¿no? Sin embargo, pues a veces me analizo, pongamos, cómo hace la gente que vive como en unas situaciones extremadamente difíciles, como una guerra o una pobreza extrema. Pues habrán algunos que se adaptan a esa situación y hay otros que pues les cuesta mucho trabajo, ¿no? Pues ese es como una interrogante que siempre he tenido. Entonces, este capítulo está muy enfocado así como desde un punto de vista religioso, por lo que veo. Claro que el libro como que en total, el libro en general pues tiene más o menos ese enfoque, pero sin embargo pues yo pues por mi parte que soy creyente pues está enfocado bien, sí, pero para alguien que no sea creyente pues le puede tomar lo que de la manera que él lo asimile y también puede aplicar, ¿no? Entonces, William James, padre de la psicología americana, dijo que el máximo descubrimiento del siglo XIX no estaba en el área de la ciencia física. El máximo descubrimiento fue el poder de la subconsciencia, tocado por la fe. En cada ser humano está el depósito ilimitado de poder, el cual puede vencer cualquier problema en el mundo. O sea, ya en este siglo se está dándole importancia al poder del pensamiento y al poder de la mente. La felicidad verdadera entrará en su vida el día en que tenga claridad de la realización de que usted puede vencer cualquier debilidad. Entonces sigue enfocado en, en el poder de cada individuo. Pudo haber sentido muy feliz cuando nació su hijo, cuando se casó, cuando se graduó. O sea, esto es debido le da la razón de la felicidad a situaciones positivas que le hayan pasado. Y, sin embargo, no importa cuán maravillosas sean estas experiencias, no dan verdadera felicidad. O sea, cuando ocurren situaciones que le gusten a uno mucho, las felicidades de momentánea, pero no es una felicidad constante, no es una felicidad de actitud. El libro de Proverbios da la respuesta: cualquiera que confíe en el Señor es feliz. Cuando se confía en el Señor, el poder de la sabiduría de su mente subconsciente para encaminar, guiar, gobernar, dirigir todas formas, usted volverá equilibrado. Aquí trabaja desde el punto de vista espiritual, pero lo otro lo entiendo, es que si se enfoca de una manera equilibrada la vida y los hábitos que nosotros tenemos en el día y los conceptos que manejamos, nosotros podemos manejar nuestra propia felicidad. Aquí entonces ahora vienen algunos conceptos. Usted debe escoger la felicidad. Entonces esto aquí nos lleva a que la felicidad es como una actitud y una decisión, ¿no? La felicidad es una disposición de ánimo. Hay una frase en la Biblia: escoja
en este mismo día a quién servirá. Usted tiene la libertad de escoger la felicidad. Esto ahí se está refiriendo como entre el bien y el mal, ¿no? O sea, si escoge el bien, pues está escogiendo la felicidad, si no, pues no está escogiendo ya otra situación, ¿no? Es quizá las personas que tropiezan con el camino hacia la felicidad no ven la simplicidad, no, de la llave a la felicidad. Las grandes cosas de la vida son simples, dinámicas y creativas, producen bienestar y felicidad. San Pablo revela cómo puede pensar en la vida de felicidad y poder dinámico en estas palabras. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, hay algún, si alguno, si algo digno de alabanza, en esto pensar Filipenses 4, una vida correcta, estamos eh, en una condición de vivir en felicidad. ¿Cómo escoger felicidad? Entonces, en esta parte habla es valiéndonos de las afirmaciones positivas. Ahí da unos ejemplos como el orden de divino se encarga de mi felicidad, todas las cosas trabajan hombro a hombro para mi bien. Y todo, ahí hay varias, pongamos, soy un imán espiritual y mental atrayendo hacia mí mismo todas las cosas. Eso es con afirmaciones, está utilizando la herramienta que son las frases de afirmaciones positivas. Perdón, Es más, Ricardo, Richard, una intervención, más bien una pregunta que me gustaría antes de continuar y es como la definición de felicidad, ¿no? ¿Cuál es la definición de felicidad y la diferencia con alegría? O sea, Ujú. para ver si nos enfocamos, para como enfocarnos, aquí Sí. son muchas cosas, ¿cuáles? O la felicidad es diferente para cada persona, o la felicidad es única. pues básicamente, o sea, atrás se hablaba de que hay cosas que nos ponen feliz en un día, o sea, eso puede ser como felicidad, o sea, cuando se tiene situaciones que le gustan a uno y se logran, entonces puede ser, digamos, eso, alegría, pero es que yo lo veo como muy similar, felicidad y alegría, ¿no? Pero la felicidad es, a donde lo ha enfocado aquí es que es una actitud de tomar la decisión de ser feliz y, y pues más adelante por ahí se llega a que no las cosas no lo que logramos o las cosas que obtenemos, los objetivos no dan felicidad, sino es más bien con lo que nosotros como que debemos aprender a disfrutar lo que tengamos, así sea mucho o poquito. Pero sí es como una similitud ahí lo que es felicidad y alegría. Yo lo veo Porque, pues, diferente. porque alegría es cuando uno se siente como alegre cuando consigue algo, cuando esto, pero felicidad es como una situación, es un estado más como de la decisión y la conciencia que tenemos. No sé qué de pronto ahí. Valiente, querías. Yo lo entiendo, pues, y digamos, comparto la manera como lo plantea el autor. La alegría es una emoción que es una emoción pasajera asociada con eventos externos. Por eso es que es tan transitoria. Se graduó mi hijo, entonces tengo felicidad, o pues alegría, digámoslo así, haciendo esa diferencia. Me siento muy contenta. Me gané un premio, me vi con Pepita o con Pepito, o sea, está asociada a situaciones externas y digamos que viene y va. La felicidad
es un estado interior, es un estado del ser, una sensación de plenitud independientemente de lo que ocurra afuera. O sea, no está asociada a que si me gradué, no me gradué, tengo plata, no tengo plata, pues si tengo plata obviamente mejor, pero digamos que no, ni a que si todos estamos súper relucientes de bienestar en el sentido de salud y me salieron todos los proyectos. No, es un estado interno independientemente, un estado de plenitud independientemente de las situaciones de afuera. Esa sería como la diferencia que yo encuentro y que me parece que es una diferencia profundísima entre alegría y felicidad porque es un estado interior que es permanente en el tiempo y digamos que no tiene esa connotación de que me la proporciona algo concreto del exterior. Esa sería como la apreciación que yo tendría al respecto. Sí. Puedo complementar la definición que plantea Valiente en el sentido de plenitud de ser que realmente solo se puede realizar en el aquí y en el ahora. No es el pasado, la felicidad no tiene que ver con el pasado ni con el futuro, pero sí se puede traer el pasado para recrear el presente, ¿sí? Y se puede traer el futuro para asimilar el presente, ¿sí? Por un deseo. Una cosa es el pasado, que es la memoria, y otra cosa el futuro, que es el deseo, ¿sí? Entonces es importante eso porque el ser humano, ¿cómo manifestaría esa plenitud de ser? A través de todos los potenciales que tiene el ser, ¿sí? ¿Cuáles son esos potenciales? Los instintivos, los motrices, los sexuales, los emocionales y los racionales. Entonces, cuando se manifiesta esa felicidad, por eso se dice que es plenitud del ser. Y esa plenitud del ser está en cada uno de esos potenciales. ¿Sí? ¿Cómo se manifiestan? Cada uno de esos potenciales que siempre se manifiestan diferente. ¿Sí? Entonces, cada uno de los seres humanos tiene una habilidad más en uno de esos potenciales, pero puede florecer en ese potencial, pero tiene los otros que están al servicio de la plenitud del ser. No sé si quedó claro lo que quise expresar. Reverdecer. Estoy aquí jugando un poco con el chat GPT y me arroja qué es la felicidad de acuerdo a diferentes enfoques y me pareció interesante como hacer un análisis comparativo de algunos. Desde la psicología positiva, dice que Seligman habla de que la felicidad no es ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de encontrar significado y bienestar incluso en la adversidad. Y el concepto clave es la resiliencia emocional y la práctica útil, la gratitud como una fortaleza personal para encontrar el sentido de propósito. Desde la neurociencia y desde lo que plantea Nazaret Castellanos, dice que no es solo en el pensamiento, la felicidad no está solo en el pensamiento, sino está también en el cuerpo. Y que el cuerpo guarda traumas, pero también puede ser entrenado para el bienestar. Ayuda el tema de la regulación del sistema nervioso con la respiración, la meditación y el movimiento consciente. Y la cita clave dice, la mente miente, el cuerpo no. Está en la filosofía estoica, el budismo, la logoterapia,
las terapias de tercera generación, literatura y poesía, No, y arte y creatividad. Entonces, pues me parecieron interesantes esas dos, que van muy en la línea de lo que hasta ahora han dicho. De pronto yo agregaría lo que hemos dicho, que la felicidad también ese es un estado con el que uno transita la vida. No es un punto de llegada a ningún lugar, sino es la manera como uno va transitando todo lo que va poniendo la vida. Y una de las cosas es esa aceptación de lo que la vida coloca, ¿no? Donde en últimas no se genera esa fricción por la oposición a lo que hay, sino que se transita lo que hay y, y se va buscando estar pleno dentro de lo que hay, como punto sí, como forma de caminar, no como punto de llegada. Es que otra manera. Clara Cara. está pidiendo la palabra. Sí, hay algo que a mí me parece bien importante y es entender, y pues resume mucho de lo que estamos hablando, y es entender que la felicidad está directamente relacionado como con esa tranquilidad interna, como con esa paz interior. Evidentemente no desconoce las fluctuaciones y las adversidades que en un momento dado podamos tener en la vida. Los fracasos, los duelos, las ilusiones no realizadas, bueno, todas las cosas que nos suceden, sino es como a pesar de esas circunstancias y esas adversidades, estoy en paz, me siento tranquila y tengo herramientas para poder realmente manejar las adversidades de afuera. Alguien en una conversación decía, Miriam, es imposible entonces, me decía, Miriam, es imposible que uno sea feliz, porque es que este mundo está hecho un caos. Entonces, ¿cómo va a ser uno feliz ahí? Entonces, para mí es como en el caos yo puedo estar en paz, como a pesar de las circunstancias adversas, difíciles, conflictivas, yo evito que mi paz se quite. ¿Cómo mantengo mi paz? ¿Cómo mantengo mi paz en mis relaciones, en mi trabajo, conmigo misma? Y encuentro en la meditación una herramienta fundamental, ¿no? Porque como decía Nio, pues eso nos lleva precisamente a estar en este presente. Y yo agregaría lo que decía Nio del pasado, y es que para mí el pasado es fundamental para poder perdonar y sanar, porque una de las cosas que nos impide precisamente estar en paz es esas cositas que me guardo, esas rabias que acumulo, esos orgullos o esos rencores o esas historias que no manejo. Y agregaría también en relación al futuro en el sentido de que este presente me permite a mí proyectarme sin irme al futuro, pero sí proyectar mi futuro. Entonces, ahí lo uno con lo que decía Richard al comienzo, que dicen que la felicidad es una decisión. Y yo creo que es una decisión. Porque si yo evidentemente hago todo lo posible y utilizo mis habilidades, mis herramientas, mi profundidad para evitar caer en sufrimiento, pues es una decisión. Y si estoy sufriendo, pues entonces me pongo a pensar, a ver, esto me está causando sufrimiento. No dolor, sino sufrimiento. Quiere decir que hay una emoción conectada que yo no he podido soltar en una situación y que me tiene mal, me pone mal, de alguna manera. Entonces a mí me parece fundamental esa conexión que nosotros hacemos con nuestro presente, entendiendo que no podemos buscar el paraíso, no podemos buscar vivir en un mundo donde no hay conflictos, no podemos buscar que todo esté perfecto, no.
es cómo yo afronto la adversidad, cómo yo afronto lo imperfecto, cómo yo afronto que soy imperfecta, ¿sí? Para poder seguir siendo feliz. Y para mí la felicidad es mi tranquilidad interior. Ese es mi concepto. Pues yo sí un concepto que hemos manejado pues hace rato, y es que o sea, sí es una decisión, pero es que para la felicidad es aprender a vivir con lo que uno tiene. Si uno tiene poquito, disfruta ese poquito, y si uno tiene mucho, disfruta ese mucho. Y saber vivir con ese recurso que tenga, con lo que lo rodea a uno. Porque hay veces que o sea, pues yo afortunadamente en una empresa que trabajé con 120 personas en promedio allá en esa planta, no ve de todas las situaciones. Y hay compañeros que se la pasaban mirando qué tiene el uno, qué tiene el otro, y no vivía lo que tenía, lo que disfrutaba, ¿no? Entonces tenía un cacharrito que decía no es último modelo, no es que mi carro no es último modelo, y yo le decía, pero usted tiene un carro y el otro no, o sea que no, tienes que aprender a disfrutar lo que uno tiene, y aprender a vivir en la situación que uno tiene. Yo pienso, a mí me da duro el frío, pero si yo hubiera nacido en Alaska, pues me tocaría adaptarme a ese medio y aprender a disfrutar eso. Marian Rojas Estapé, Marian Rojas Estapé tiene una definición de la felicidad que me parece bonita, que dice, la felicidad es perdonar el pasado, tener una ilusión al futuro y vivir el aquí y el ahora plenamente, ¿sí? Esos son tres elementos que son diferentes. Para perdonar el pasado, lo primero que tiene que perdonarse es uno mismo. Todas esas heridas de abandono, de injusticia, de maltrato, todo eso hay que hacer un proceso de perdón, pero para eso hay que conocérselas. Y la ilusión es lo que dice Tara, es la proyección que uno tenga en la vida a partir de la realidad del otro. Sí, esa definición es válida, pero hay una cuestión, por ejemplo, eh, de mi adolescencia y estuvo marcada por digamos, muchas, ¿cómo es? Falencias. O sea, no teníamos una vida sobrada en la parte económica ni nada, ni teníamos muchos recursos, pero disfrutábamos cada cosa que nos llegaba. Entonces, o sea, yo digamos que en mi pasado no existe como ese de qué lástima que no tuve, ni nada de esas vainas, sino, no sé, tal vez en la familia nos enfocaron en que uno tenía que disfrutar lo que tenía. Y eso lo ayuda a uno también a superar muchas situaciones. Tuve más estrés ya los últimos años de la empresa que no en la parte de mi desarrollo. Luz, Sí, Richard, un poquito comentando lo que tú estás diciendo acerca de la felicidad, pues es que es tan diferente para cada persona lo que puede ser la felicidad. Me refiero a que, por ejemplo, la felicidad que te da algo material, algo económico, es acotada, es limitada, ¿no? Al poco andar uno desea otra cosa mejor. Este libro desde el comienzo siempre ha hablado de que la felicidad va mucho más allá, ¿no? La felicidad va un poco sobre la realización personal de esos sueños que cada uno puede tener. En mi caso, por ejemplo, el servicio. ¿Te fijas? Sentirme útil,
por ejemplo, eso a mí me da una felicidad increíble. Un poco a lo que dice Tara, de pronto proyectarme a futuro de qué manera puedo seguir siendo muy feliz dando lo mejor de mí en mi trabajo o en mi familia, ¿te fijas? Pero pues en realidad la felicidad, si nos ponemos a hacer como una valoración de qué es para cada uno, podría ser pues obviamente algo absolutamente diferente para cada uno de nosotros, ¿no? Esto es lo bonito de reflexionar acerca de la felicidad. Muy interesante. Ese es el cumplimiento de un objetivo. Ser feliz teniendo la capacidad y la disponibilidad de prestar un servicio. Y como una realización personal, digamos, pero que pues a mí personalmente eso me da mucha felicidad, ¿no? Creo que eso aquí ya no estamos adelantando unas partecitas. Venus. Yo quiero como poner el dedo en la llaga. O sea, porque aquí tengo muchos pensamientos de felicidad. Entonces, entiendo y comprendo que felicidad es diferente para cada persona, ¿cierto? Dependiendo su vivencia, desde dónde nació, dónde se crió, sea colombiano o estadounidense o canadiense o europeo, ¿cierto? Dependiendo de su marco de referencia, más bien, voy a decir, dependiendo de su marco de referencia. Pero a mí me impacta mucho cuando decimos que ser feliz con la situación que se nos presenta. Entonces yo me pongo a pensar en distintas cosas. Y digo, bueno, las personas que han nacido con ciertas condiciones, voy a hablar un poco económicas o sociales, con algunas limitaciones, y no estoy hablando de pronto de pobreza extrema. Entonces vamos a colocar niños o personas que nacen en una situación verdaderamente muy crítica, sin alimentos, o un país, no, una situación muy crítica. Entonces, no llegar a los estándares mínimos, pues eso, sí, o sea, no pienso que, o sea, me cuestiona mucho pensar que para esa persona esa felicidad llegar a los estándares mínimos que todas las personas deberían tener para poder vivir. ¿Sí me explico? Ahí quedó mucha controversia, porque cuando hablamos que para cada uno significa, entonces la persona que está muy limitada de comida, la felicidad va a ser cuando le llega un plato de comida a la mesa, independientemente de cómo les llegue. Y no puede ser, porque son estándares mínimos, que los cuales todos deberíamos de tener la misma oportunidad de tener ciertos estándares. Sí, entonces ahí me confundo. Por ejemplo digo, nosotros, digamos todos los del grupo, ninguno somos deportistas olímpicos. Voy a poner ejemplo con deportistas olímpicos o con personas que se han ganado el premio Nobel, ¿cierto? Que es, digamos que ganarse, no sé, para mí, en lo personal, ser parte de un equipo que alcanzó unos logros significativos, ir a la luna. Entonces, todas las personas que hicieron todo ese trabajo, ir a la luna, y saber que llegaron allá, pues deben tener una sensación muy maravillosa, digo yo, de haber sido partícipes y hacedores de muchos cambios en la evolución de la humanidad. Entonces, no, como que yo digo, miércoles, pero todos, para cada uno la felicidad es diferente, pero como hay unos estándares, como todas las personas tienen acceso, tenemos acceso a diferentes situaciones, unas tal vez que podían ser más satisfactorias o menos satisfactorias, y todo entra dentro del mismo paquete de felicidad. ¿Sí me explico? Y eso me cuestiona. Sin embargo, Venus, tú misma lo estás diciendo, debieron haber sentido una alegría muy grande los que llegaron a la luna, pero eso fue transitorio. Pues se les sigue recordando y todo, pero ellos ya no están en ese júbilo que tuvieron cuando tuvieron toda la comunicación mediática de que eran los primeros que llegaban a la luna. Entonces yo me pregunto, ¿para ellos será la felicidad o sería una alegría muy grande, cierto? Si yo soy campeona olímpica de yo no sé qué deporte, pues seguramente es una alegría muy grande, pero esa es pasajera, esa No, se pero va, como claro decía que cuando uno ha logrado algo muy meritorio, pues eso le da a uno para mantener la felicidad, porque por lo menos se mantiene el orgullo. el orgullo, Neil Armstrong, porque eso es el ego. sí, Neil Armstrong ahorita ya como que ya murió, no estoy seguro, pero
Él a los 90 años ya le costaba trabajo subir una escalera, pero yo creo que él se acordará de cuando estuvo allá y eso yo creo que recordar eso lo hace uno feliz. Es que no es lo que no es lo que uno pueda lograr en su momento, sino saber disfrutar lo que uno tiene. Yo por lo menos en el colegio y terminando el colegio alcancé a ser de la selección de voleibol de Boyacá. Y ahorita pues a mí me da miedo darle el golpe al balón porque de pronto va y se me parte una mano o algo. Pero de todas maneras pues uno disfruta lo que puede uno hacer en su momento. Pero le hago una pregunta, Richard. En este momento, ¿qué lo hace a usted feliz en este instante? Precisamente El recuerdo, perdón, déjeme redondearle la pregunta. El recuerdo de que fue la selección de voleibol o lo que es en este instante y lo está compartiendo y disfrutando. sí, yo disfruto lo que hago hoy en día. Inclusive a veces paso por una cancha donde aquí cerquita hay una cancha donde entrenan voleibol en un parque aquí cerquita y ahí llegan de diferentes colegios y entrenan y yo me pongo a mirar y más o menos me acuerdo y analizo los movimientos que están haciendo, a veces hasta charlo con el entrenador que esté en su momento y sí, uno, aunque sea esa charla la disfruta uno, pero ponerme a pensar yo que es que ya no puedo ni, bueno, sí, realmente todavía puedo jugar, pero no como antes, ya no pego un salto porque me da miedo, pero sí uno disfruta de eso. Y ahorita uno esas habilidades las ha reemplazado por otras y ya salí de la empresa hace un tiempo, ya tengo pensión, entonces todas esas cosas, o sea, hace poquito la empecé a recibir y entonces, bueno, esas cosas uno va reemplazando un logro por otro. Pero yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, pues muchos de mis compañeros, el papá tenía carro, mi papá no era de los que le gustara tener carros, a veces vivíamos discutiendo con él, pero uno disfrutaba las cositas que uno lograba. Yo Y no sé, en algún lado leí que la capacidad y la felicidad tienen un tope, o sea, yo creo que Donald Trump cuando se ganó la primera presidencia no es que haya sido más felicidad que un señor de un taller aquí del barrio que de pronto se ganó una plata extra. O sea, uno cómo va a decir Trump fue más feliz, no, eso tienes la capacidad, creo que en endorfinas pues es como la misma en el ser humano. Yo tengo una curiosidad al revés. ¿De ser tiene la mano arriba porque se le quedó arriba o porque quiere volver a hablar? Venus, y reverdecer, sí. Se me quedó Venus arriba, también tiene gracias, la No, mano estaba pero arriba. pensando, yo sí sí, tengo un mi comentario, se mano. me ha quedado arriba, pero sí tengo un comentario, era recordando, y me vino a la mente por lo que Richard dijo acerca de la pobreza. Generalmente uno escucho a mi mamá, a mis tíos cuando hablan mucho de su niñez, de privaciones, entonces, no, que esto, y cuentan anécdotas, algunas hasta muy graciosas. Pero digamos que generalmente cuando uno va al pasado con personas que han sido privadas de recursos, sí lo hablan como con mucho, hubiéramos podido tener, hubiéramos tenido mejores cosas, no tuvimos muchas oportunidades, como con mucho pesar. Y hay una señora que yo conocí que tiene 86 años, es la mamá es la suegra de un compañero mío de trabajo, y es una señora de Manizales. Tiene 86 años, pero tiene una alegría inmensa, inmensa. Entonces allá en una reunión le preguntaron, bueno, mamá, cuéntanos acá cómo era cuando usted se casó. Esa fue la pregunta. Y la señora Yogui dijo, no, pues cuando nos casamos con el abuelo,
éramos, o sea, nos fuimos para una finca, hablaron que se fueron para una finca, y entonces allá comenzaron y que no tenían nada, absolutamente nada. Y que cuando nació la hija mayor, que fue lo que más me sorprendió, llegó y dijo, bueno, y llegó, yo quedé en embarazo, y cuando llegó el momento de tenerla, nosotros no teníamos nada. Era una pobreza tan bonita, dijo la señora, dijo, era una pobreza tan bonita. Yo me acuerdo que nos estábamos recogiendo café y entonces esa noche tocó llamar, a mí me dieron los dolores de parto de noche, tocó llamar a la partera y la partera vino a la casa. Y entonces el lugar que preparamos fue donde recogíamos los bultos de café, como el granero, entendí yo que era allá donde estaban. Y que la señora decía que en ese tiempo los bultos de café venían como en una tela, yo le entendí que era una tela de retazos, que era, los bultos eran como una tela de retazos. Entonces que ella durante su embarazo se ha puesto a quitarle a ciertas bolsas los retazos y hacía unas cobijas, yo me las imagino esas actuales que son como de cuadritos de 10 por 10 que se unen una con la otra. Entonces que había hecho sus cobijas. Entonces llegó la señora partera, tuvo la bebé, recibieron la bebé y la señora, bueno, pues era madrugada, para irse le tocaba quedarse. Y entonces, ¿y dónde me va a quedar? Y la señora le dijo, pues acá con nosotros, en los bultos de café. Tengo esas hermosas cobijas que he hecho durante todo el año. Se da cuenta que sacó sus cobijas hechas de esos materiales reciclados de las cobijas. Y bueno, que finalmente todos se quedaron esa noche en el granero. Pero nunca le escuché que ella lo contara, o sea, ella nunca lo contó con una tristeza, no, con tristeza, al contrario, ella lo contó con una alegría de que esa fue una vivencia de su vida y que fue un momento en el cual sacaron lo mejor de la situación en lo que estaban viviendo. Y ella lo dijo, era una pobreza tan hermosa, porque no teníamos nada, pero teníamos todo lo que necesitábamos. Eso fue lo que dijo y a Eh, mí me impactó escuchar eso a me, hablar. Pues ese es me está dando un... una razón de la Richard, actitud que uno asume frente a las situaciones. Y es que, pongamos, la cultura paisa es una cultura de más optimista, pongamos, si la comparamos con la cultura boyacense. Si uno aquí va, aunque ya ha cambiado mucho, pero aquí hay un poco más de mantenerse en el discurso de las dificultades que no, que, y mientras que uno, la cultura paisa es mucho más optimista. Pongamos, yo me acuerdo que cuando llegaron paisas aquí a la planta, entonces los alumnos les preguntaba cómo están y entonces bien y mejorando. Siempre me acuerdo de esa respuesta de ellos. Mientras que uno va a los compañeros, ¿cómo amaneció? Ay, sí. Y hay veces que decían uno, y lo decían en manera de chiste, pero es una frase que cala mucho. Dice, hay bien por no preocuparlo. Entonces hay una cuestión es muy cultural y ahí nos refuerza la parte de que la felicidad también es saberse uno adaptar a lo que uno tiene y disfrutar lo que tiene. Porque uno hay veces, por estar pensando en lo que no tiene lo que tiene otro y yo no, dejo de disfrutarlo. Y ahí sí se afana uno, por ahí sí lo llega a perder, ¿no? Creo que todo esto se lleva más adelante. Pues el ejemplo de Venus perdón, que el ejemplo, yo veo el ejemplo de Venus como que la señora disfrutaba de las cosas importantes para el bienestar de ella y de su familia, si fuera muy poquito, pero ella lo estaba disfrutando en el ahora, en el hoy. Y pues las cobijas y todo lo que ella hizo fue resultado de sus esfuerzos por darle algo a su familia y eso la hacía muy feliz a ella. Y ese es un momento de felicidad que ese sí no se va a olvidar, porque otra manera, digo yo, de ser feliz es cuando uno, y ahí estoy de acuerdo con Luz, es cuando uno tiene un propósito en la vida o descubre cuál es su propósito en la vida y le pone toda la energía a desarrollar las actividades que lo lleven a cumplir con ese propósito. O cuando uno descubre cuál es su vocación y también le pone la energía a desarrollar la vocación. O a veces descubrir talentos que tenemos que no sabíamos que teníamos esos talentos
y de pronto estamos realizando actividades que no nos hacen felices y que es el talento que hemos descubierto sí nos hace felices. Eso hay muchos ejemplos de gente por ejemplo, ahorita se me ocurre así como cerquita a Jorge Villamil, que él fue médico, pero ese no era su vocación, su talento era ser escritor, ¿qué? Compositor, perdón, ser compositor, y ahí sí hay muchos ejemplos, entonces también es eso, ¿no? Poder uno Y, disfrutar. y de pronto la historia también de Venus también es como la felicidad de la señora también está en mostrar que ha logrado, que se ha superado mucho y que también en una situación difícil supo acomodarse y utilizar los recursos y utilizar la creatividad La creatividad. para sobrevivir en eso. Yo ahí digamos que vería un elemento adicional dentro de lo que hemos dicho y es la gratitud, ¿no? El centrarse, para poderse centrar en lo que se tiene y no tanto en lo que no se tiene, implica que uno se coloque en una actitud de gratitud y desde esa actitud de gratitud puede de pronto hacer lo que dice Richard, que es de disfrutar en cada momento lo que está. Sin embargo, por ejemplo, cuando yo escucho la historia de Venus, la sensación que me produce es que hay personas que independientemente del contexto de afuera, es como si tuvieran una conexión particular con la vida, ¿no? Entonces es una conexión muy profunda donde la sensación de carencia no existe, aunque a los ojos de afuera puede existir carencia, ¿no? Entonces, cuando yo escucho el relato de ella, de la señora, lo que siento es que de pronto la felicidad tiene que ver también con esa posibilidad de conexión, en últimas, con el todo, ¿no? Además que cuando una persona es muy recursiva, esa inteligencia como que le da la esperanza de que más adelante va a vivir una vida mucho mejor. Entonces, esa mentalidad le puede ayudar a pensar que más adelante voy a superar y voy a mejorar. Pero yo lo veo más como que, por ejemplo, esa mujer estaba tan en el presente y tan conectada con el todo que casi que su vida era una experiencia mística, una experiencia realmente, digamos, muy profunda, ¿sí? Como sí, de una conexión con el todo. Yo no tengo otra manera de expresarlo, porque no es que estoy anhelando que más adelante voy a tener, sino en este momento En ese esto lo tengo, momento lo que disfruto, lo Pero le puede potencializo, dar algo de confianza. expando. ¿Cómo? Le puede dar algo de confianza. Sí, Tara. Richard, yo difiero totalmente de lo que tú estás diciendo, porque si efectivamente yo me pongo con la esperanza que esto que estoy sufriendo ahorita, pero tengo la esperanza de después tener una cama, una casa y todo el confort. Eso mismo es una de las cosas que me lleva a estar sufriendo. ¿Por qué? Porque dejo de disfrutar este presente que es la cobijita, como lo dice Venus, hecha con los retazos, porque estoy pegada, o sea, me fui al futuro, no estoy proyectando el futuro, sino que me fui al futuro y puede que jamás consiga eso. Entonces, mientras tanto, ¿qué hay? ¿Qué lo acompaña? Pues toda esa frustración de no lograrlo. Por eso la importancia de estar en el presente. Y este presente, además, ¿quién le garantiza a la señora que va a estar 10 o 15 años para poder encontrar una casita? Nadie. no, ese Entonces, era su presente y ella lo disfrutaba, era claro, feliz.
ese era el feliz en su relación, en su embarazo, Ahora, que eso sea un ejercicio fácil de hacer, claro que no. Es un ejercicio que tenemos que hacer constantemente, diariamente. Y por ahí en el libro lo dice, hasta que eso se nos convierta en un hábito. en un hábito. Pues precisamente Esto es una forma de ser, que era lo que nos planteaba Valiente, ¿no? Ya es un ser. ¿Cómo soy yo? Pues precisamente Sol, lo que Sol está pidiendo la Sol está palabra. pidiendo la mano, está alzando Sí, gracias. Es que estaba pensando en, ustedes de pronto han escuchado esto de que las cosas que más nos dan felicidad son gratis y a mí me parece que es así. O sea, es mi percepción de la vida. ¿Cuántas veces no añoramos, no sé, la última vez que le tomamos la mano al abuelo y nos tomamos un agua de panela con queso? Pero nos dio una felicidad tan enorme poder abrirnos a él y que nos dé un consejo, que pues esos momentos que de pronto son gratis, ¿sí? Puede ser alegría porque es algo momentáneo, definitivamente, pero hay cositas que a uno le dan felicidad que no valen. Y de pronto eso que decía Venus, de ese momento tan lindo, tan inolvidable para esa mamá que vio nacer a su bebé, que le hizo la cobijita con tanto amor, que llegó esta señora a socorrerla, fue tan hermoso para ella en medio de la humildad que definitivamente le llenó tanto el corazón que le dio demasiada felicidad, ¿sí? Entonces, eso va más allá, pienso yo, ¿no? De lo material, pienso. Bueno, ahora sí, Sol, que la vamos a oír. Me uno un poco, pues me uno a varias cosas, pero especialmente a lo que manifestó Valiente. ¿Por qué? Porque yo creo, o creo no, por la experiencia de vida, no importa si se crece en un hogar muy humilde o muy pobre, lo importante es qué pasa con el amor y con los valores con los que uno crece, que hace que mantenga uno en una actitud de gratitud permanente. Muchas veces o en mucho tiempo inconsciente. Ahora consciente gracias a estos espacios, a estas lecturas, a estos conversatorios que a mí me permiten hoy día ser consciente, pero yo siempre vivo muy feliz y muy agradecida. Entonces yo sí creo que la felicidad va de la mano de la gratitud permanente, con todo. Que hoy somos conscientes de algunas carencias y de las diferencias que hay para cada ser humano en sus entornos, que hay diferencias financieras, económicas, que hay financieras a nivel, diferencias a nivel intelectual, sí, pero eso no implica que uno no sea feliz y que no decida ser feliz, aún en circunstancias, como dijo Tara, que no son fáciles de procesar. Todo proceso en la vida y toda situación a veces nos confronta, pero no por eso nosotros, o no por eso en mi caso, yo pierdo mi decisión de ser feliz. Porque precisamente la felicidad depende de mí, no depende de las circunstancias, no depende de las personas, no depende de si en el trabajo estoy feliz o no estoy feliz, si me siento cómoda o no. Es cada situación, cada cosita que yo hago a diario, lo que a mí me llena de felicidad y de gratitud. No es posible ser feliz si no agradezco absolutamente todo lo que soy, sin entrar en procesos de comparación con otros, porque soy única, porque soy una huella en este mundo físico. Entonces, para mí la felicidad es un estado permanente que va siempre vinculado a la gratitud, independientemente de las circunstancias que afronte a diario o que deba resolver, porque eso también es agradecer que lo puedo hacer. Y no todo el mundo tiene esa posibilidad porque se enfrasca en otras cosas, se enfrasca en el problema y no en la solución. Entonces, para mí eso es muy importante. Ya. sí, esto es más o menos como lo que acabamos de leer, lo que decía San Pablo, que es más o menos vivir una vida dentro de lo correcto, o sea, para no volverlo a leer. Y está más también combinado con lo que sigue aquí en el siguiente título, que de un ejemplo, porque ahorita los temas siguientes son como ejemplos de experiencias que cuenta el autor, que él tuvo el hábito de ser feliz, hablaba de un irlandés, y él decía que todos los días
se levantaba con el hábito, o sea, él tomó la decisión y el hábito de ser feliz. Entonces, cada mañana me despierto, todas las noches antes de irme a dormir, y bendigo a mi familia, mis cultivos, el ganado. Le doy gracias a Dios por la cosecha maravillosa. El agricultor había tenido la costumbre de esto por más de 40 años, y los pensamientos repetitivos habitualmente, sistemáticamente se sumergen en la mente, o sea, se le convierten como en una especie de afirmaciones o de hábitos, se sumergen en la mente subconsciente y se vuelven habituales. Él descubrió la felicidad en ese hábito, o sea, eso es lo que estaban diciendo ahí, creo que Venus y Valiente, más o menos en ese sentido. Aquí hay otro título: usted debe desear feliz, ser feliz. Entonces, esto es como parecido a que felicidad es tomar una decisión. Entonces, es importante algún punto para ser feliz. Sinceramente, debe desear ser feliz. Hay personas que han estado deprimidas, abatidas, infelices por mucho tiempo, y se pusieron repentinamente felices por algunas cosas maravillosas, buenas, joviales. Ellas realmente serían como en el caso de una mujer que dice que está mal ser feliz. Han estado acostumbrados a los viejos patrones mentales que no sienten el gusto de ser felices, anhelan el estado antes deprimidos. Es como hablamos ahorita de pronto de una cultura aquí boyacense que como que viven en ese estado de comentar sus males. También un poco a la religión mal enfocada, que decían que ser muy feliz también podría tener algún sentido como de pecado, pero eso era mal enfocada en los que la hablaban, no, la religión en sí no hablaba de eso. Aquí también dice, conoció una mujer en Inglaterra que tuvo reumatismo por muchos años. Ella se daba golpes a sí misma en la rodilla, decía: mi reumatismo está mal, no puedo salir, mi reumatismo me mantiene desdichada. Y más adelante el autor explica que ella utilizaba ese recurso, era para llamar la atención. Entonces, es una forma como de buscar solidaridad, es el hecho de estar comunicando que su reumatismo, y eso se ve mucho en nuestro medio, que hay gente que utiliza las cosas desafortunadas que le pasan para llamar la atención. ¿Por qué escoger la infelicidad? Entonces, aquí hablas de las personas que dicen, que viven diciendo, pongamos, hoy es un mal día, todo va mal, no voy a tener éxito, todo el mundo está en contra mía. Pero hay un poco ahí de afirmaciones que los dice, son afirmaciones negativas, pero pensando en esas personas, algunas lo usan como para justificar algo o un estilo de vida que llevan, que no están conformes con lo que tienen. Entonces, como diciendo, yo soy de mala, yo soy no sé qué. Y de esa manera tratan de justificar que si están, por ejemplo, buscando un objetivo y tienen la desconfianza o la inseguridad de poderlo lograr, entonces desde el presente están diciendo que si no lo logran es porque son de malas o porque no tienen la capacidad. Entonces usan las afirmaciones negativas como para justificar eso y se mantienen en esa tónica. Entonces, cada vez que les pasa algo, no, es que estoy de malas o cosas así, ¿no?
Sí, hablan de otras afirmaciones, nunca descanso. Se buscan algunas cualidades negativas para justificar lo que les pasa. Entonces, aquí habla de Marco Aurelio, gran filósofo sabio romano. Dice, la vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Entonces, lo que va pensando una persona es en lo que se va convirtiendo y eso lo hemos visto en muchos de las secciones que hemos estudiado. Aquí pues no lo menciona explícitamente, pero también hay que, ¿cómo es que tengo? Hay que tener cuidado con los chistes negativos, porque se pueden volver un hábito. Yo allá en la empresa habían compañeros que hacían chistes sobre las dificultades que tenían o pongámoslos o cosas que no lograban, entonces hacían chistes negativos de ellos mismos. Entonces eso no es bueno porque también va creando una forma de ser, la mente lo va llevando a eso. A manera de ejemplo, no sé, el humorista este de Sábados Felices, Pacho Sin Fortuna, él siempre decía chistes de ese estilo. Y la expresión de él es muy apagada, ¿no? Y él también como que estuvo enfermo mucho tiempo. Entonces, si hace un chiste negativo de uno mismo, tiene que ser muy escaso o alguna situación muy especial, pero no debe ser un hábito, porque va llevando a la persona a esa condición de vida. Aquí, bueno, aquí dice, asegúrese de no permitirse pensamientos negativos, pesimistas ni crueles, deprimentes. Y bueno, el otro, aquí es muy particular, esto de pronto lo alcanzamos a hablar ahorita, es que dice, si tuviera $1,000,000, sería feliz. Entonces, hay gente que centra su felicidad como en los objetivos. Y, y entonces aquí, bueno, aquí da algunos ejemplos, pero, o sea, que hay gente que centra la felicidad, pongamos, en la compra de felicidad a través de radios, televisores, autos, lograr cosas, ¿no? Aquí habla de materiales, pero no necesariamente son materiales, sino también de, de conseguir de pronto pareja o de pronto que lo acepten en un equipo de algún deporte. Entonces, lograr un objetivo, lograr una felicidad basada en eso no es bueno porque esa felicidad es momentánea y, y no es como constante. Sofía está pidiendo... Sí, buenas noches. Yo tuve la oportunidad, pues, a contarles un poquito la historia de Pacho Sin Fortuna. Tuve la oportunidad de conocerlo antes de que él iniciara en Sábados Felices. Y él era una persona muy feliz, muy feliz. Él siempre en las reuniones le gustaba echar chistes, reírse de todo. En ese momento todavía no tenía un nombre artístico, sino era Pachito. Y eh, siempre lo molestaban y él a raíz de eso, cuando comenzó a trabajar en Sábados Felices, se puso ese nombre artístico que era Pacho Sin Fortuna. Cuando comenzaron a pasarle todos muchos eventos, él, la esposa lo dejó, la plata no le funcionaba, luego vinieron las patologías, después alguien de PLN le dijo que se cambiara el nombre y él se puso Pacho con Fortuna, que a final de Sábados Felices, ya cuando
comienza a salir, él comienza, pero ya tenía una programación muy profunda sobre su nombre con el que ya llevaba como 10 años trabajando en Sábados Felices. Bueno, eso les quería compartir. Sí, pues yo aquí en el capítulo ese, pues aquí puse lo de los chistes que se hace uno mismo, porque es que sí, sobre todo en nuestro medio, allá en la planta, había muchos que utilizaban ese estilo de humor, pero uno ve que el progreso es como muy mesurado, muy, muy, muy limitado. Eh, Entonces, bueno, aquí comentar es no poner la felicidad en los objetivos, ya sean materiales o físicos. También, bueno, aquí no estaba mucho de esto, pero también la felicidad está en el camino y no tanto en el objetivo. Aquí hay una experiencia que, pues, me parece curiosa, pues, que tuve. Yo hace como 15, 20 años tenía una ilusión o una ilusión, no, sino como el anhelo de comprar un carro de determinada marca y determinada forma. Y duré más de 2 años deseando ese carro. Entonces me imaginaba inclusive teniendo ese carro o algo así. Y al fin se dieron unas condiciones en la empresa, me cambiaron de razón social, nos dieron unas bonificaciones y, o sea, prácticamente nos echaron de una empresa y es en esa misma empresa cambiaron de razón social y volvimos a entrar. Entonces hubo una situación ahí y me llegó una plática y de pronto pude comprar ese carro. Entonces fue una felicidad enorme eso, venirme en el carro y listo esa cosa y ahí disfrutar el carro. Pero al tercer día de comprar el carro, de tener el carro, bueno, a la semana, empecé a sentir un vacío. Yo decía, pero ¿y esta vaina qué me pasa? Y claro, lo que pasa es que durante 3 años vivía yo como en la esperanza de tener el carro y buscaba la manera de tenerlo. Y cuando lo tuve, como que ya después, como que, y ahora entonces, ¿cuál va a ser mi próximo objetivo? Por lo menos en carro, ¿no? Porque pues otras cosas sí. Entonces, hay veces, por ahí en alguna parte de estos cursos había escuchado pues que no solamente la felicidad es coronar el objetivo, sino también el camino que se llega para tener ese objetivo. Y pues esa es una anécdota que me pareció muy curiosa, ¿no? Porque cuando lo logré, pues empecé a sentir un vacío porque esa lucha se me acabó, o sea, y bueno, ese es aquí lo de no fijar la felicidad en los objetivos, sino, bueno, aquí también habla, sí, aquí, bueno, que implementar que si fuera alcalde sería feliz, si fuera presidente, sí, ese es tener la felicidad en el objetivo. Entonces, la verdad es que la felicidad es un estado mental y espiritual. Ninguna de estas posiciones mencionadas obligatoriamente dejará la felicidad. Su fuerza, su alegría y su felicidad consisten en encontrar la ley del orden divino, acción correcta alojada en su mente subconsciente y aplicar principios de todas las fases. Aquí está resumiendo como 3 cosas de las que hablaba antes, que está en mantener una vida correcta y la felicidad es como una decisión y saber manejar lo que uno tiene. Eh, el otro título aquí dice, él encontró la felicidad, que la felicidad es la cosecha de una mente calmada. Entonces, el autor entrevistó a un hombre en una conferencia
que estaba muy triste, abatido, iba de negocio, era gerente general, su corazón estaba lleno de resentimiento hacia el vicepresidente, el presidente y la organización. Afirmó que todos se opusieron a él. Por esta contienda interna el negocio se deterioraba. Cuando hay un mal clima, todo se va a pique. Es difícil de mantener una organización o una organización en buen ambiente y progresando cuando se tiene mal ambiente. ¿Cómo lo solucionó su problema comercial? Lo primero, que en la mañana afirmó el silencio así: todos los que trabajan en nuestra corporación son honestos, sinceros, confiables, son eslabones mentales, espirituales de crecimiento. O sea, aquí él se empieza a hacer unas afirmaciones positivas. O sea, lo que él quiere decir ahí es que encontró una solución cuando él empezó a cambiar su forma de apreciar la situación y empezar a utilizar afirmaciones positivas. Entonces él se levantaba y hacía meditaciones con afirmaciones positivas y empezó a cambiar su ambiente laboral. Entonces, como se ha dicho en más de una situación aquí en este curso, en este ambiente de trabajo, es que uno tiene la capacidad de cambiar su entorno en la forma en que uno asuma la actitud y la, como la forma de enfrentar la situación. Reverdecer comentaba algo. Sí, lo que tú dijiste anteriormente me recordó la película Soul, y les dejé un comentario que hace una persona que sigo que me encanta en el chat para que lo vean quienes estén interesados. Uh-huh. Y entonces aquí el autor pues tenía un ambiente de trabajo muy pesado. O sea, y lo otro es que él veía seguro en las personas, se imaginaba problemas, supongo yo, no lo dice aquí, pero supongo yo que él se imaginaba problemas de incompatibilidad en el trabajo, y él apenas empezó con sus afirmaciones y su actitud, empezó él mismo a cambiar el ambiente de trabajo y cómo él percibía su ambiente laboral, y logró empezar a cambiar todo. Se parece un poco a la situación que mostraba por allá Alonso Puig de la secretaria que lo fue a atender, una tal Margarita, que la salud de ella cambió cuando empezó ella misma a ver las demás personas con diferente actitud mental. Entonces, bueno, aquí hay una conclusión que dice que este ejecutivo comercial repitió la meditación de arriba lentamente 3 veces en la mañana, sintiendo la verdad de lo que él afirmaba. Cuando los pensamientos espantosos o fieros entraban en su mente durante el día, él decía a sí mismo: la paz, la armonía y el equilibrio gobiernan mi mente. Esto pues es importante porque cuando uno toma la decisión de cambiar una actitud, un pensamiento, como que tiende a volver a lo que uno tenía antes, entonces tiene uno que hacer un proceso de cambio, y no es una cosa que uno haga de un día para otro, sino eso es un proceso para que la mente empiece a acostumbrarse a su nuevo ambiente. A medida que él continuó disciplinando su mente de esta manera, todos los pensamientos dañinos dejaron de venir y la paz entró en su mente. Él cegó la cosecha. Es eso. Entonces él, a medida que él toma la decisión y todos los días lo repite y lo va cambiando, él va encontrando el resultado poco a poco. No es una cosa que uno de un momento a otro tampoco logre, ¿no?
Y de ahí a continuación, en este ejemplo, pues dicen que más adelante lo felicitaron y alabaron por su labor. Aquí habla del bloque o tronco cortado, no estaba ahí, habla de un caballo que tenía miedo de llegar a un sitio. Creo que este ejemplo ya lo habían explicado en una lectura anterior, de un caballo que llegaba a un sitio y se asustaba y que durante muchos años el animal llegaba al mismo sitio, alguna situación debió ver que le dio cierto miedo y no logró superarlo, aunque el dueño del caballo tumbó el tronco, lo arrancó, cambió el ambiente, pero el animal no lo logró superar. Entonces, el caballo respondía a la memoria de lo que algo pasó. Entonces dice, no hay obstrucción hacia la felicidad salvo en su vida del pensamiento de imágenes mentales. Es miedo, preocupación o reprimiente. El miedo es pensamiento en su mente. Hay gente que mantiene miedos a muchas cosas y es algo que mantiene en su mente y muchas veces no es real. Entonces, el miedo es un pensamiento en su mente. Usted lo puede sacar ahora mismo suplantándolo con fe en el éxito, triunfo, victoria en los problemas. Sí, a veces el miedo es infundido por alguna situación anterior o algún recuerdo, pero es decisión de uno saber si se mantiene en eso o si toma la decisión de cambiar esa situación. Aquí habla también de que conoció un hombre que fracasó en un negocio y él dijo, cometí errores, he aprendido bastante, voy de regreso al negocio y se ve un éxito tremendo. Él encaró con ese tronco cortado en su mente, no lloriqueó ni se lamentó, sino que hizo el tronco cortado del fracaso y a través de creer en sus poderes interiores que sus poderes interiores lo van a apoyar, descartó todos esos pensamientos de miedo y crea usted mismo y tendrá éxito y será feliz. Entonces, la cosa es identificar ese miedo y buscar la manera de superarlo y ver si ese miedo es simplemente una situación, algún trauma anterior o es un miedo que una persona misma haya creado de acuerdo a las situaciones que haya vivido, ¿no? Las personas más felices. El hombre más feliz es quien constantemente pone de manifiesto y practica lo mejor para él. O sea, evalúa lo que tiene y ve que realmente centrarse más bien en las cosas positivas que cada persona tiene. La felicidad y la virtud se complementan de una a la otra. El mejor no solo es más feliz, sino que también es más feliz usualmente el mejor en el arte de vivir la vida exitosamente. Dios es lo máximo y mejor en usted exprese más amor, luz, verdad, belleza de Dios. Eso es más o menos lo que decía San Pablo. Aquí habla también de los estoicos, se habla de Epicteto, el filósofo estoico griego, dijo, hay un camino hacia la tranquilidad de la mente y la felicidad, permitirlas siempre, esté listo a recibirlas cuando se levante temprano por la mañana y todo el día cuando se vaya por la noche a dormir. No considere las cosas externas, las vuestras, sino que consíguelas todas a Dios. Bueno, esto sí ya es como una explicación un poco religiosa, pero más o menos este es el capítulo. No sé si alguien quiera hacer algún comentario ahí. De pronto agregar que una de las cosas que todo el tiempo se va como enfatizando en el capítulo
Es como la felicidad no, como yo lo interpreto, no se puede coger directamente, ¿no? Sino que es el resultado de cómo uno piensa, siente y actúa, de tener una vida con sentido, de estar haciendo lo mejor que uno puede, o sea, dando todo su potencial, pero son esas cosas dan como resultado la felicidad, ¿sí? O sea, no es algo que uno pueda coger directamente, sino surge como resultado de esos procesos que hace, de esos procesos personales. Sí, también pongamos como de pronto decía Luz, a veces la felicidad también está en el servicio. Hay muchas maneras de servir a otras personas. Yo conozco maestros que son muy felices con lo que hace y una vez en la calle veía a un profesor ya pensionado y él era muy feliz porque se acercaba a la gente y lo saludaba con mucho respeto, o sea, porque era una persona muy querida durante todo su servicio. Entonces, prestar un buen servicio hace también que la gente sea feliz. Algunos son, bueno, la gente que pone a veces su felicidad en los logros, pues, y sabe disfrutarlo, pues también, ¿no? Yo hace unos años estuve por allá hablando con unos empresarios y hubo un tiempo, una anécdota que pasó hace como unos 15 años, como unos 10 años tal vez. En un periódico salía la situación por allá de un multimillonario europeo. Tenía en patrimonio como 7.000 millones de dólares. Eso es gente, en Europa hay gente muy poderosa. Y él, por algunos negocios o algunas situaciones, cambios de política y de Estado y toda esa cuestión, perdió 4.000 millones de dólares y le quedaron 3.000. Y el hombre se suicidó porque con ese capital que no podía vivir, entonces se suicidó y el comentario en esas situaciones decía, pero uno aquí no tiene ni el 1% siquiera de lo que tiene ese man y aquí uno se defiende y disfruta la vida y ese tipo con 3.000 millones no le alcanzó. Entonces es una situación donde le ponen la felicidad a lo que tiene o a las cosas que tiene que parecería absurdo. O sea, era una situación que esa vez alegamos, no discutíamos, sino comentábamos que era absurda, pero el otro, quién sabe por qué no lo evaluó y hay veces pesa mucho el ego, ¿no? No sé si hay algún comentario más. Leemos el resumen. Entonces, el resumen dijo que el máximo descubrimiento del siglo XIX fue el poder de la mente subconsciente tocado por la fe. 2, hay poder tremendo dentro de usted. La felicidad vendrá a usted cuando adquiera una confianza sublime en ese poder, entonces habrá sueños de realidad. Hará sus sueños realidad. 3, usted puede levantarse victorioso sobre cualquier derrota y lograr los deseos más preciosos de su corazón a través del poder maravilloso de su mente subconsciente. Este es el significado de cualquiera que confía en el Señor y las leyes espirituales de la mente subconsciente. Felices. Esto también hace como menciona a esa gente que puede que quiebre varias veces o sufra muchas derrotas, pero vuelve y sigue adelante, no se deja derrotar fácilmente, ¿no? Usted puede escoger la felicidad, la felicidad es un hábito, un buen hábito tratar
a menudo de descifrar. Este es el cita de la Biblia, de Filipenses, que dice: hermanos, todo es lo verdadero, todo es honesto, justo, todo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo de alabanza, en esto pensad. Esa es la recomendación que hace San Pablo, mantenerse dentro de lo correcto. Cuando abra sus ojos en la mañana, dígase a sí mismo: hoy escojo felicidad, hoy escojo éxito, hoy escojo acción correcta, escojo amor, buena fe para todos, escojo paz, vida, amor e interés en esta afirmación. Esto es asignar afirmaciones para mejorar su estado de ánimo. Dé gracias por todas las bendiciones varias veces al día. Además, rece por la paz, felicidad, prosperidad, miembros de la familia. Esto es más o menos el mismo numeral anterior. Francamente, debe querer ser feliz. Nada es logrado sin deseo. El deseo es un anhelo con alas de imaginación y fe. Imagine el cumplimiento de su deseo, sienta felicidad y ocurrirá. La felicidad viene en la oración respondida. La oración también es como una forma de afirmación, pero es como con una solicitud, no sé. Hacer hincapié constante en pensamientos de miedo, preocupación, cólera, odio, usted se volverá muy deprimido e infeliz. Recuerde, su vida es lo que sus pensamientos hacen de ella. Esto es lo que, esta última parte es lo que dicen los estoicos. Y sí, de lo que hablábamos de tener cuidado con los pensamientos negativos, así sean en forma de chiste, ¿no? Usted no puede comprar felicidad ni con todo el dinero del mundo. Algunos millonarios son muy felices, algunos muy infelices. Esto se me olvidó comentar. Hay gente que tiene muchísimo dinero, pero no logra ser feliz porque todo el tiempo están dedicados a cuidar ese patrimonio que tienen y también mirar cómo lo incrementan. Entonces, sienten gozos en la medida que logran incrementar ese patrimonio, ese dinero, o sea, en conseguir esas metas que van consiguiendo cada año. Y en las empresas, a veces criticábamos eso, que las empresas se enfocan el reconocimiento de sus empleados en la manera en que logran objetivos de la empresa, y los trabajadores como que se olvidan de ellos mismos. Se me olvidó esa partecita, no sé en qué parte. La felicidad es la cosecha de una mente calmada. Ancles pensamientos en la paz, en el equilibrio, la certidumbre, la guía divina, y su mente será productora de felicidad. No hay obstáculo hacia su felicidad. Hay cosas externas, las cosas externas no son las causantes. Estos son efectos, no causas. Siga la pista del único principio creativo dentro de usted. Su pensamiento es causa, y una causa nueva produce un efecto nuevo. Escoja la felicidad. Entonces, esto más o menos va hacia que la felicidad pues es una decisión que uno tiene. El hombre más feliz es quien pone de manifiesto lo máximo y mejor en él. Dios es lo máximo y mejor en él, pues el reino de Dios está dentro. Pues ya es una afirmación con tono religioso. Por ahí hay en unas apartes por ahí que leía yo en otro lado, el hombre que no necesita demostrarle nada a nadie, o sea, hablando de la felicidad, o pues no como, no en forma explícita, pero sí ayuda. El hombre que no necesita demostrarle nada a nadie, pues tiene más probabilidad de ser feliz. Vivimos en un engranaje que te enseña a desear lo que no tienes
y desde niño te enseñan a competir. Entonces, se centra la felicidad en tener cosas o conseguir objetivos. Cuando alguien deja de temer, deja de ser manipulable. Entonces, al ser menos manipulable, pues tiene más probabilidad de sentirse realizado. Eso hasta ahí llega lo que había preparado. Entonces, no sé si hay algún comentario más. Sí, realmente este tema es bastante complejo para entenderlo y no solo para entenderlo, sino para practicarlo, como decía Valiente. Tiene muchas aristas el proceso de felicidad y cómo llevarlo, pero yo lo resumo en una palabra, la atención plena, que tiene 3 elementos, que es la actitud, la intención y la dedicación. Actitud que está representada por 3 elementos, que es los pensamientos que nos rigen, los valores que nosotros hemos tomado de la cultura y las creencias que las recogimos de la sociedad. Esa actitud es, yo creo, que lo más determinante, pero la intención para ser uno feliz es querer tener la plenitud de ser, pero para esto se necesita la dedicación, que es la presencia, y la presencia se hace a través de la conciencia. O sea que la felicidad es algo tan anhelado que a veces no es tan fácil de conseguir. Eso sería un comentario sobre el tema de la felicidad y el subconsciente. ¿Alguien más? Yo alguna vez escuchaba a un humorista y hablaba de ese tema precisamente y decía, un adolescente estrato 2 fabrica una zorra de balineras y se manda por una pendiente abajo y empieza a culebrear y a eso, y él dice, expresa, es muy feliz con eso que hizo y disfruta. Y hace, bueno, él hacía un poco de monerías ahí para demostrar cómo era que él expresaba su felicidad. Y de pronto pasaba un tipo, decía, en su carro lujoso, $1.000.000 valía el aparato, pero el otro de una seriedad, porque él estaba más pendiente en mostrar su magnificencia. Decía que no sabían si era estrato 5, 6, 7, de pronto era estratosfera, pero decía quién era más feliz y el otro decía, y además que no había punto para decir quién era más feliz que quién, si el otro allá mostrando su carro ostentoso o el muchacho que había logrado hacer una patineta y la podía disfrutar peña abajo. Pues ahí mencionaba hartas cosas de humor, pues que yo no me acuerdo de los chistes, pero más o menos ese era el enfoque que le estaba dando a la situación, ¿no? Ah, bueno, muy bien. ¿Algún otro comentario si no, para cerrar la sesión, que son las 8:08? Sí, yo creo que quisiera proponer que en el chat, no sé quién de ustedes envió un cuestionario acerca de la felicidad. Tal vez sí, como tarea pudiéramos dejarnos desarrollar esta semana para que la siguiente semana comencemos con eso. ¿Cómo nos va con ese cuestionario? Hay preguntas bastante interesantes. Parece que vale la pena. ¿Quién lo envió? ¿Reverdecer? Sí, Reverdecer lo puso. Perfecto. Gracias, Reverdecer. Entonces, podemos resolver o comentar de inicio de la reunión siguiente el cuestionario, ¿les parece? Sí. ¿No tenemos asignación del capítulo 16?
y habíamos dejado pendiente, Neo no estabas, pero habíamos dejado pendiente, ¿cómo se llama? Opciones, propuestas para nuestro encuentro presencial, fecha y lugar. Ah, Si quieres, pues entonces para la próxima vez, ya que tú no estabas y ninguno te comentó. ajá. Entonces, En- para esa tarea la dejamos Yo para tengo la... una pregunta. ¿Siempre lo hacen en Boyacá, como en No, Villa no, de no, Leyva? no. Por ¿No? eso tenemos que oír las propuestas de fecha y lugar, entonces para que la semana entrante lo resolvamos. sí. Entonces podemos hacer mientras se define quién continúa. La próxima reunión sería hacer un debate sobre el cuestionario, ¿Sí? cual cada uno aporta lo suyo. Y en segundo lugar, discutir las propuestas. Podemos ir planteándolos por el chat, ¿sí? Puede ser a Puerto Rico, a Santo Domingo. Tenemos una invitación a Santo Domingo, No, a a República. República, República Dominicana. a República Dominicana, sí, exacto. Yo creo que vamos Entonces a podemos, un poquito. sí, pero es que para ir un fin de semana eso queda muy Sí, eso complicado. no, toca Irnos, ¿Y irnos, tienen fecha No, más o menos No, no aproximada? hemos definido la fecha, es apenas la sugerencia para ir pensando la situación. Ya. sí. Entonces miramos a ver, porque ese encuentro es muy bonito. Es un encuentro más como dicen, de encontrarnos. de amigos. Por ahí Sofía hizo una propuesta de un ¿Sí? ejercicio para esa fecha. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces, Bueno. ¿no hay candidato todavía para los siguientes capítulos? El 16, el 17 y el 18 y el 19 están esperando candidato. ¿Son hasta 19 capítulos? No, el 20 lo tengo yo. Ah, bueno, carambas. Entonces, miraremos la próxima, de aquí a la próxima definimos quién tiene el 16. Bueno. 16, 17 y 18. Y una vez definamos. Y 19. Si no a dedocracia lo hacemos. Listo. ¿Sí? Bueno, entonces yo me tomo esa autoría y ponemos a dedocracia. Vale. Vale. Bueno, entonces hay candidatos ahí, los que no han participado, entonces son los primeros opcionados. Ajá. ¿Sí? Si quieren, pues pueden Es mejor que se postulen. Sí, que se postulen y pueden escribirlo en el chat. Sí. Con eso no toca que sea pues el ejercicio aquí de Neo. Dedocracia. de- Bueno, Gracias. bueno, entonces, Gracias, Gracias. Richard. Gracias a feliz Gracias, Richard. noche. Igualmente para Bueno, todos. entonces, Chao, chao. chao, chao Chao. todos. Bueno, pues. Ah,